Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Jorge Creines, periodista, analista de política internacional, especialista en temas de Oriente Medio, director del portal Pulso de los Pueblos. Nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina, por ahora vía telefónica. Jorge, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto de estar contigo y la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Es la primera vez que la Organización de Naciones Unidas, a través de su Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, emite una resolución de esas características. ¿Qué será lo que está pasando? Bueno, ya es público y notorio que las supuestas o denominadas sanciones con que especialmente Estados Unidos y algunas otras potencias occidentales pretenden sancionar o castigar a países que no siguen su mandato, en verdad son absolutamente ilegales. Son medidas que no pasan por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, son absolutamente unilaterales. Ningún Estado tiene derecho, según las normas del derecho internacional, a sancionar, entre comillas, a otro. Esta sería en todo caso una atribución de algún órgano colegiado de las Naciones Unidas. Por eso resulta oportuno que el Consejo de Derechos Humanos haya decidido que efectivamente esto es así, que ningún país tiene derecho a sancionar a otro por una disidencia de análisis político o de sistema político. Por lo cual me parece correcto lo que se votó allí en Ginebra. Es algo importante y un argumento muy sólido para todos aquellos países que sufren este tipo de medidas coercitivas unilaterales que perjudican a los pueblos, lógicamente, además de perjudicar los intereses estratégicos de los gobiernos hacia los cuales va dirigido. Es decir, expresan una política de desestabilización que es absolutamente ilegal en el concierto internacional. El resultado, Jorge: 33 votos a favor, 13 en contra, una abstención. Cuando revisamos además los países que votaron en contra, se encuentran algunos de ellos europeos y los de siempre. Entre los europeos está Alemania, por ejemplo. Y allí entonces lo que uno se pregunta es cómo se mueven dentro de este concierto internacional las llamadas diplomacias o las alineaciones por parte de los países que asumen esto como una política en adelante, como lo hizo Estados Unidos. Ahora no importa si son republicanos o demócratas, asumen la misma línea de la política llamada bloqueo de estas sanciones ilegales. ¿Cómo se mueve entonces ese entramado? Bueno, ellos, especialmente los políticos europeos, están dando una imagen muy negativa, porque aún en contra del interés de sus propios pueblos, siguen el mandato norteamericano y se suman a estas medidas ilegales que están proponiendo desde Washington. De manera que lo que vemos es eh, que las Naciones Unidas, a través de su organismo de derechos humanos, tienen una reacción en este momento positiva, y me parece que a la larga los países o los gobiernos europeos que están siguiendo prácticamente de manera vertical el mandato de Washington, debieran reflexionar y debieran adecuarse a la normativa internacional, que considera que este tipo de medidas unilaterales, como las que sufre Cuba, Venezuela, también la República Islámica, pero incluso la Federación de Rusia y la República Popular China, son actos que no condicen con la legalidad internacional y que por lo tanto deben dar pasos atrás. Lógicamente, las potencias occidentales a que nos estamos refiriendo suelen no respetar el derecho internacional. Ellos están hablando ahora de un orden internacional basado en reglas, que implicaría el desconocimiento de las convenciones y de los acuerdos internacionales y los tratados entre países, así que se yerguen como los dueños del derecho internacional, prefieren o pretenden que se
que se consideren sus posiciones como las reglas de juego a nivel internacional, y esto es prácticamente inadmisible en el orden internacional. Es inadmisible, no existe en el derecho internacional y mucho menos en el Concierto de Naciones Unidas. Sin embargo, Estados Unidos hoy lo aplica como una política. ¿Desde cuándo Estados Unidos lo hace? Y bueno, pues realmente le ha dado resultado para su política interna, porque vemos cómo entre republicanos y demócratas buscan siempre que sea cada vez peor. Vamos a hablar de nuestra América Latina para el caso de Cuba o de Venezuela. ¿Desde cuándo Estados Unidos piensa que esta es una forma de gobernar y de mantener la injerencia sobre países que no se someten a sus designios? Bueno, me parece que empieza todo esto con el bloqueo contra la Revolución Cubana. Este es el momento donde ellos inician este tipo de acciones, eh, tipo de lo que ellos denominan sanciones. Y efectivamente sobre Cuba ha tenido un efecto devastador sobre la economía, perjudicado enormemente al pueblo cubano, pero aún así no han podido con la revolución de Cuba. Y al mismo tiempo, bueno, tenían dos objetivos estratégicos en el plano internacional, que era derrocar al presidente Bashar al-Assad en Siria y derrocar al presidente Nicolás Maduro en Venezuela, y sin embargo también han fracasado en estas tentativas. Así que me parece que incluso la propia experiencia que ellos están haciendo debería convocarlos a reflexionar sobre estas cosas, pero no. Prevalece en los Estados Unidos una línea agresiva, belicista, atentatoria contra los derechos de soberanía de cada uno de los países, y ellos van adelante, y no creo que esta resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas vaya a modificar esta perspectiva que tienen los dirigentes de Washington. Así que, bueno, muy importante que haya salido, ofrece argumentos para seguir la lucha contra estas sanciones, contra los bloqueos y demás, y son un elemento de guerra también en el caso de Rusia, en el caso de la situación en torno de Ucrania. En fin, creo que si bien van a fallar o van a fracasar una vez más en el largo plazo, bueno, mientras tanto siguen haciendo daño, y esto perjudica por sobre todo a los pueblos que sufren estas políticas de Estados Unidos. Claro, se hace muchísimo daño, por eso esta resolución condena sobre todo es el efecto negativo sobre los pueblos en materia de derechos humanos. ¿Recuerdas los documentos que ha presentado la asesora para este caso contra el bloqueo de Naciones Unidas, Alena Douhan? Para el caso de Venezuela hay más de 40 páginas donde ella relató con el tiempo que estuvo en esta nación suramericana explicando lo que ha significado ese bloqueo criminal para esta nación suramericana, para Venezuela. Uno se pregunta si esto realmente comienza a generar cierto nivel de revisión por parte de gobiernos que antes no comprendían lo que significaba ese bloqueo y que además en el marco de la matriz instalada que afectaba solamente a un grupo de personas, a un presidente o a un gobierno, y eso es absolutamente falso. Sí, comparto contigo, y me parece que, bueno, es de esperar que algunos de los países que han seguido el mandato norteamericano retroceda y restablezca una relación normal con con todos en lo posible de los países que han sufrido estas políticas que ahora se consideran ilegales de manera formal. Así que, bueno, tengo la expectativa no de Estados Unidos particularmente, porque creo que ellos van a persistir en sus políticas en contra de la paz y de las normales relaciones entre los países. Pero es de esperar, debo decir, que desde algún lugar surja alguna reacción, se debilite el frente que hoy tienen a favor de este tipo de medidas unilaterales, y esto empiece a frustrarse también en el plano diplomático, es decir,
que se empiece a resquebrajar el frente que tienen hoy los Estados Unidos a favor de estas políticas que ya podemos decir ilegales, que son declaradas ilegales y que esto tiene una repercusión importante. Una repercusión muy grave sobre los pueblos, es una política realmente criminal y está allí, reiteramos, especificado en esos informes, por ejemplo, de la asesora de Naciones Unidas para los casos de bloqueo como Alena Duhan. Otro punto que me parece bastante importante en el marco de la multipolaridad es que la resolución es promovida por la NOAL. Recordamos que dentro de Naciones Unidas es la organización más grande que aglutina más número de países. Así que algo pues se está moviendo también en esta llamada comunidad internacional. Jorge, gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ti, un abrazo. Un abrazo, gracias, hasta luego.